En esta oportunidad vamos a hacer el uso de la herramienta Lightware para poder realizar la simulación del circuito que se presenta en la siguiente figura, ¿no? Entonces, para ello primero voy a ir a Galería y voy a buscar la fuente de alimentación, ¿no? La fuente de alimentación se encuentra en Power Supplies y me voy a dirigir a Source, ¿no? Y aquí selecciono y esta va a ser nuestra fuente de alimentación. Entonces, en el circuito nos dice que la fuente de alimentación debe ser 5 voltios. Para cambiar el valor, lo que voy a hacer es darle doble clic a la imagen y le voy a poner 5 voltios, ¿no? 5 voltios y Enter. Ahora, luego está en serie con una resistencia R1. Entonces, para ponerle la resistencia, lo que voy a hacer es agregar, nos vamos como la resistencia es un componente pasivo, vamos a buscar Passive Component y aquí vemos la resistencia, ¿no? Si queremos girar la resistencia, vamos a presionar el siguiente icono, que es rotar, y el valor de la resistencia viene a ser de 10K. Doble clic y le escribo 10K. Ahora, yo quiero hallar la corriente, ¿verdad? Si quiero hallar la corriente que pasa por esta resistencia, tengo que hacer el uso del multímetro. El multímetro se encuentra en Measure, que es medida. Selecciono el multímetro, roto la figura, y para medir la corriente, el pin positivo va a ser a la entrada, ¿no? El positivo lo pongo a la entrada y a la salida sería la resistencia, ¿no? Porque si lo pongo al revés, lo que va a pasar es la corriente me va a salir negativo, ¿no? El positivo va a ir a la entrada de la fuente y el negativo va a ir a la entrada de la resistencia, ¿no? Luego está la resistencia R2. Nuevamente me voy a resistencia, donde está en los Passive Components, y voy a agregar varias resistencias por aquí abajo, ¿eh? Son 5 resistencias. Tengo R2, R3, R4, R5. Ahora voy a agregar también 5 amperímetros en Measure. Voy a amperímetro y ahí ya puse 1. Ahora voy a poner 2, 3, 4 y 5. Ya, entonces voy a colocar, ¿no? La resistencia R2 está en serie con R1, ¿no? Pero si quiero medir lo que es la corriente que pasa por la resistencia R2, o bien lo pongo el instrumento al inicio, entre la resistencia R1 y R2, o en la salida, ¿no? En este caso iría de la siguiente manera, ¿no? El positivo a R1 y el negativo a la entrada de R2, ¿no? Ya, y aquí ya puedo cerrar circuito. Cierro circuito, ahora sí. No me permite. Ya está. Cerramos circuito. Ahora y este valor de la resistencia R2 es de 20K, ¿no? Doble clic, 20K. Ahora vamos por la resistencia R3. La resistencia R3. Nuevamente selecciono, le doy forma y la corriente, ¿no? El positivo sería a la entrada, en este caso ya se está formando un nodo, a la entrada del nodo, que va a ser el nodo A, como lo llamamos anteriormente, y el negativo iría a la entrada de la resistencia, ¿no? Ya, ahora de aquí tenemos también la resistencia R4. Vamos a apreciar la resistencia R4. Y para hallar la corriente nuevamente lo voy a poner en entrada, ¿no? El positivo a la entrada del nodo y el negativo a la entrada de la resistencia R4. Aquí ya puedo cerrar circuito, ¿no?
Y por último tenemos a la resistencia R5. Aquí tenemos la resistencia R5 y para hallar la corriente de igual forma, ¿no? El positivo a la entrada del nodo y el negativo a la entrada de la resistencia, ¿no? Y ya está, ya le he dado forma. Ahora lo que se debe de hacer es cambiar el valor de las resistencias. No hemos cambiado el valor de la resistencia. R1 es 10K, R2 es 20K, R3 también tiene que ser 20K. Luego nos vamos a R4, que también tiene el valor es de 20K. Y R5, 10K. Doble clic y le damos OK. Ya. Ahora, para poder ver el valor de cada una de las corrientes, voy a iniciar el circuito. Aquí el botón Run. Como podemos apreciar, ya me aparece la corriente, ¿no? La corriente 1 250 microamperios. La corriente E2 es 125, como nos indica en la tabla, ¿no? 125. La corriente I3 es de 62,50 y la corriente I4 es de 129,99. Ahora, para hallar la tensión, lo que debemos hacer es hacer el uso del voltímetro, ¿no? Entonces voy a poner 5 voltímetros por aquí abajito. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en paralelo a las resistencias, ¿no? Pero aquí también hay que tener en cuenta cómo vamos a medirlo, ¿no? Entonces, el pin positivo va a ser en la entrada de la resistencia y el negativo en la salida de la resistencia, para que nos mida la caída de tensión que hay en este resistor. De igual manera en la resistencia R2, ¿no? El positivo a la entrada de la resistencia y el negativo a la salida, ¿no? En este caso, puedo ponerlo aquí o este punto de referencia, ¿no? Que es tierra, que es el negativo. Luego tenemos a la caída de tensión en R3, de igual forma. El positivo va a la entrada de la resistencia y el negativo a la salida, ¿no? Por último tenemos la resistencia R5, positivo a la entrada y negativo a la salida, ¿no? Entonces, al ejecutar el circuito podemos apreciar no solamente la corriente, también vemos la caída de tensión que hay en la resistencia R1, ¿no? Que es 2,50. Luego en R2 también es 2,50, como nos indica, ¿no? 2,50, 2,50. El voltaje en 3, que es el voltaje en la resistencia 3, es 1,25 voltios. Aquí nos está faltando el voltaje en la resistencia R4. Entonces nuevamente inserto el voltímetro, le doy forma y el positivo va a la entrada de la resistencia y el negativo a la salida, ¿no? Nuevamente simulo y como podemos ver, ¿no? El voltaje en la resistencia R4 es 1,25, como se aprecia. El voltaje en 5 es 1,25 también. De esta manera hemos realizado la simulación. Pero hay algo importante. En las simulaciones también es importante poner lo que es el punto de referencia, ¿no? Que es el punto de tierra. En algunas ocasiones, al no colocar el punto de tierra, las mediciones no son las correctas, ¿no? En la simulación. A veces no se nos ejecuta, pero en esta oportunidad no hemos tenido ningún inconveniente en ese caso, ¿no? Realmente ejecuto y los valores son los mismos, ¿no? Muchas gracias.